Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. En un día gélido de febrero, el guardia Diego salió al patio para limpiar la nieve. Murmuraba algo para sí mismo, ya sea tarareando una canción o hablando consigo mismo. Los niños corrían, jugaban, saltaban en los montones de nieve, deshaciendo el trabajo que el hombre estaba haciendo con tanto esmero. Vayan al área de juegos para niños, o los atraparé y les daré un buen regaño, amenazaba Diego. Andan por aquí, no dejan nada limpio. Y no sería raro que la supervisora venga. ¿A quién creen que reprenderá por no haber limpiado la nieve? Por supuesto, al señor Frío. Diego Moros gruñía como un anciano, pero los niños no le prestaban atención. No le tenían miedo y, por lo tanto, no lo obedecían. El señor Frío amaba a los niños, aunque nunca tuvo los suyos propios. Después de años de trabajo en el hogar de niños, se encariñaba mucho con cada uno de los nuevos niños, y cuando salían de la institución, los ojos del hombre se llenaban de lágrimas. Recordaba a cada uno de ellos cuando eran niños, ayudándoles a abrocharse los abrigos, ponerse las botas, anudarse la bufanda cuando se preparaban para salir de paseo. A menudo, los cuidadores de los niños le pedían que los vigilara. ¿Dónde están sus palas?, ordenó Diego. Tomen una y vengan conmigo a limpiar la nieve. Miren lo que han hecho. Los niños, compitiendo entre ellos, corrieron hacia el almacén en el porche, donde se guardaba el equipo. Tomando palas, comenzaron a quitar la nieve de los senderos y los montones junto con el señor Frío. Juntos, limpiaron casi toda el área. Eres bueno, Diego, elogió la cuidadora de niños al hombre. Te llevas bien con los niños, parece que los has hecho trabajar, y no hay insatisfechos. Es una lástima que no tengas los tuyos, habrías criado buenos niños y nietos. ¿No tuviste la oportunidad de tener hijos cuando eras joven? La juventud de Diego fue tumultuosa. Seducía a muchas chicas, no podría contarlas con los dedos de las manos. Nunca pensó en tener relaciones serias. Era un chico destacado y las chicas lo seguían en manadas. Él, por así decirlo, las usaba y las dejaba sin remordimientos. En su juventud, Diego estaba obsesionado con las motocicletas, participaba frecuentemente en carreras, competía con otros chicos en pistas difíciles. En una de esas carreras, tuvo un accidente. Pasó un año entero en el hospital. Los médicos literalmente reconstruyeron sus huesos, y le colocaron un aparato especial en su pierna derecha. Más tarde, descubrió que los huesos habían sanado incorrectamente, los rompieron nuevamente y los volvieron a unir. Las complicadas operaciones lo agotaban, y la realización de que tendría que abandonar las carreras de motos lo sumía en una profunda depresión. Una joven enfermera lo ayudó a superar la apatía hacia todo lo que lo rodeaba. No importa que tengas problemas en la pierna, le consolaba la joven, hermosa enfermera. Lo importante es que estás vivo, deberías alegrarte de tener un cirujano tan bueno, otros habrían dado por perdida tu vida hace mucho tiempo. La chica con el delantal blanco y ojos azules y largo cabello rubio se convirtió en su consuelo. Él esperaba ansioso cada cambio de turno de ella, cuando entraba en la habitación para traer medicamentos al paciente. A veces, Lolita lo deleitaba con pasteles caseros. Toma, disfruta, mi abuela los hizo, pero entre ella y yo no podemos comernos todos, ofrecía los rollitos ruborizados a Diego. Seguramente extrañas la comida casera. Y él los devoraba con gusto. Tu abuela, Lolita, es una diosa culinaria, elogiaba el chico. Están deliciosos, mmm. Cuando a Diego le permitieron salir a la calle con muletas, Lolita a veces salía con él a pasear por el parque del hospital. Se sentaban en un banco y conversaban. Lolita se estaba preparando para ingresar a la Universidad de Medicina y quería convertirse en pediatra. ¿Amas a los niños, entonces?, preguntaba Diego. Sí, ¿cómo no amarlos?, respondía Lolita. El chico no entendía el entusiasmo de Lolita por los niños. Los niños simplemente no le interesaban, para Diego eran como extraterrestres, seres muy difíciles de entender. Mucho más interesante para él era trabajar con la tecnología.
Eso era lo que consideraba su verdadera vocación. Durante el año que pasó en el hospital, Lolita se volvió muy cercana para él, casi como una hermana. A veces sentía que se estaba ahogando en sus ojos azules. En esos momentos, Diego deseaba agarrar a la chica, sostenerla con sus fuertes manos, besarla en los labios, como lo hacía con otras chicas. Pero Lolita no era así, con ella no podía actuar de esa manera, y el chico lo sentía. Por lo tanto, simplemente la miraba y admiraba su belleza. Bueno, vine a despedirme, dijo una vez Lolita, entrando en la habitación de Diego. Me voy, tengo que rendir los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Te vas? A pesar de que Diego sabía sobre los planes de la enfermera para ir a la universidad, esta noticia fue una sorpresa para él. ¿Ya? Sí, es hora, la chica tomó su mano. Recupérate, ¿todo estará bien? Los recuerdos de hace muchos años inundaron al guardia del hogar de niños. Se quedó allí, apoyado en el mango de la pala, desconectado de lo que estaba sucediendo en el patio por un momento. De repente, el señor Frío escuchó un grito. Tío Diego, ven aquí rápido. Llamó Martín Chávez. ¿Qué pasó ahora? Se alarmó el guardia. Rápido, hay una persona congelándose aquí. Gritaba el niño. El señor Frío siguió a Martín hacia la puerta, donde el niño le hacía señas con las manos. Los niños estaban tan absortos que ya habían limpiado la nieve de toda la zona y se habían acercado a la puerta. Abriendo la puerta, se quedaron atónitos frente a un montón de nieve. Casi completamente cubierto de nieve, congelado, parecía inerte, había un niño pequeño sentado en él. Sostenía un peluche en sus manos. Vayan a buscar a la cuidadora de niños, apremió el señor Frío a los niños. Los niños corrieron gritando «ayuda» hacia el edificio del hogar de niños. El guardia levantó al niño en brazos, sacudiendo la nieve de su abrigo y lo llevó por el camino. En el vestíbulo, desvistieron al niño. Los gritos atrajeron a las niñeras y al médico. El niño estaba extremadamente congelado, no hablaba ni lloraba. Parecía tener unos 5 años. Dios mío, ¿cuánto tiempo habrá estado allí en la nieve? Decía la niñera, ¿quién habrá dejado a este niño en la calle? ¿Cómo llegó aquí? No interfieras, pidió la enfermera. Con cuidado, desvistió al niño, lo examinó, le palmeó suavemente las mejillas. ¿Cómo te llamas, niño? ¿Me escuchas? El niño no respondió. Ayúdame, la enfermera pidió ayuda al guardia, llevó al niño a la enfermería. Allí, lo acostaron en una camilla, lo frotaron con alcohol, lo envolvieron en una manta. La niñera trajo té caliente de la cocina. Lo alimentaron con una cucharita, el niño bebía obedientemente. Los niños se agruparon en la puerta, susurraban, hacían sus suposiciones sobre cómo llegó el niño abandonado allí. Tal vez lo secuestraron y luego querían pedir rescate, dijo Martín. No, sus padres simplemente lo abandonaron, argumentó Vito. A mí también me abandonaron, pero no en invierno y en la estación de tren, había mucha gente, me recogieron de inmediato. ¿Y si se escapó de casa? Sugirió Luisa. Es tan pequeño. No es posible que los niños de hogares se escapen. Intervino Martín con conocimiento de causa. La puerta de la enfermería se abrió y al ver a los niños, la cuidadora ordenó con firmeza. Vamos, todos a la sala de juegos, no hay necesidad de quedarse aquí haciendo ruido. ¿Acaso no entienden que el niño necesita descanso? Lo conocerán después. Los niños caminaron obedientemente por el pasillo, sin dejar de discutir de dónde pudo haber salido el niño abandonado bajo las puertas de su hogar de niños. El niño estaba bien. La enfermera temía que el niño desarrollara una neumonía. Había estado sentado en el montón de nieve durante varias horas. Probablemente lo habían dejado allí desde la noche anterior. Pero el niño solo tuvo un resfriado, tuvo fiebre durante unos días y tosía un poco. Los cuidados, los medicamentos y el calor hicieron su trabajo, y el niño comenzó a recuperarse. Juana era de esas mujeres que estaban acostumbradas a lograr todo por sí mismas.
Sus padres eran personas de clase trabajadora, simples obreros en una fábrica, por lo que no podían contar con el apoyo financiero de ellos. Después de terminar la escuela, ingresó a la universidad y luego fue contratada en una agencia de publicidad. Juana era una talentosa diseñadora web. Su base de clientes personales se expandía rápidamente. Los clientes querían que ella fuera la encargada de desarrollar sus proyectos publicitarios, folletos, brillantes prospectos, carteles y otros productos. Tienes un sentido del color increíble, Juana Iglesias, elogiaba a su último cliente, mirando el producto publicitario terminado. Tenemos un nuevo producto en camino, ¿podrías desarrollar un nuevo eslogan y concepto publicitario para nosotros? Se dirigía a ella un cliente importante. Es un asunto muy importante, solo podemos confiártelo a ti. Nuestra gerencia está encantada con tu trabajo, le hacía un cumplido el asistente del director de una gran empresa industrial, al recibir su pedido. Se acercaban las elecciones para el consejo municipal. La jefa llamó a Juana. Juana Iglesias, me gustaría que tomaras un encargo del candidato a diputado, el señor Batista. Promete un buen pago, y si el señor Batista llega al consejo, te pagará lo mismo otra vez. La jefa desprendió un sticker limpio de un paquete y escribió en él un número con 5 ceros. Los ojos de Juana se abrieron de par en par, nunca antes había ganado tanto dinero. El señor Batista quiere que seas tú quien se haga cargo de toda su campaña electoral, desde el principio hasta el final, desarrollar el concepto y todos los materiales, incluyendo artículos en periódicos, folletos, carteles, pancartas, publicidad televisiva. La oferta era más que tentadora, pero al mismo tiempo, muy responsable. Juana vivía en un apartamento alquilado, había querido tener el suyo propio, aunque fuera pequeño. Esta era su oportunidad de finalmente comprar una vivienda. La jefa miró atentamente a Juana, que estaba pensativa. Espero que entiendas que durante la campaña electoral tendrás que renunciar a todos los pedidos que tengas actualmente en proceso, le dijo a Juana. Deja los proyectos en curso a tus colegas, decide tú misma a quién. Este fue el proyecto más grande durante todo el tiempo que Juana trabajó en la agencia de publicidad. Estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Apresurándose a encontrarse con el candidato a diputado y su asistente, comenzó a desarrollar mentalmente el concepto. Previo a la reunión, Juana estudió la experiencia de campañas electorales en otras agencias, analizó errores que podrían disminuir las calificaciones, y revisó los materiales sobre el señor Batista. Llegó a la reunión preparada para una conversación de negocios y una cooperación productiva. Siéntese, la invitó el hombre en saco. No voy a ocultar que nos hablaron muy bien de usted, como una excelente especialista con un enfoque original en su trabajo. ¿El honorario le parece aceptable? Sin duda, respondió Juana. Le doy carta blanca completa, probablemente necesitará dinero para gastos corrientes. Nuestro departamento de contabilidad ya está informado, puede solicitar la suma necesaria en cualquier momento. El señor Batista se detuvo por un momento. Debe entender que no escatimaremos, así que utilice todos los recursos. Quedan 2 meses hasta las elecciones, los plazos son muy ajustados, así que espero su prontitud. Resuelva todos los asuntos con mi asistente, también puede dirigirse directamente a mí. De vuelta en la agencia, Juana entregó los proyectos en curso a otros empleados. Sin ocultar la envidia, observaban cómo ella metía en su bolso su computadora portátil, papeles, memorias USB y discos. Durante los próximos 2 meses, Juana aparecería raramente en la agencia. La campaña electoral requeriría su presencia en los eventos del candidato, viajes de negocios y acompañamiento del señor Batista en reuniones con los votantes. Bernardo Batista se dirigió a él. Los análisis muestran que los representantes del sector empresarial están de su lado. Los empresarios y líderes empresariales confían en usted, pero necesitamos asegurar el apoyo de los ciudadanos comunes, los residentes regulares de nuestra ciudad. Sus votos, mayoritariamente, serán los decisivos. Lo escucho. ¿Qué sugiere, Juana Iglesias? Sugiero realizar una entrevista en su casa. Me gustaría que estén presentes miembros de su familia, un ambiente hogareño y agradable, caras sonrientes. Eso no es un problema, respondió el señor Batista, establezca una fecha, prepararé a mi familia.
En el día acordado, Juana, acompañada por un camarógrafo de la televisión local, llegó a la casa de la familia del señor Batista. Fueron recibidos por el asistente del candidato a diputado, quien los llevó a la lujosa sala de estar. Siéntense y prepárense, la familia bajará pronto, les dijo. ¿Quieren tomar algo? No, gracias. Juana observó el entorno. La atmósfera era impresionante, muebles costosos, pinturas, una chimenea con estatuillas de porcelana. Caro y hermoso, pensó ella. El lujo en la casa le pareció más un inconveniente que una ventaja. Cuando hagas la grabación, asegúrate de que estos jarrones, estatuillas y cuadros en marcos dorados no aparezcan en el encuadre, le pidió al camarógrafo. No tiene sentido, puede crear una imagen negativa del señor Batista. Nuestra población es de bajos recursos. Concéntrate en los rostros. Pronto entraron en la sala los miembros de la familia. La esposa del candidato lucía seria y tensa. Relájate, cariño, le dijo el señor Batista, no pasa nada, sé natural, habla tranquila y sonríe más. ¿Y yo qué debo hacer?, preguntó una chica de 14 años. Vestía unos jeans rasgados y una camiseta llamativa. En primer lugar, ve a cambiarte y lávate esa pintura de guerra, indicó su padre señalando su ropa llamativa y el maquillaje. ¿Por qué, papá? Se resistió la chica. ¿Es la primera vez que me mostrarán en televisión, y voy a lucir como una aburrida? Te lo dije, ve, cámbiate y lávate, no vayas a salir como una guerrera india. Hola a todos, entró un chico en la sala. Aparentaba unos 20 años. Llevaba puestos unos jeans y un suéter blanco. Su peinado ordenado le quedaba muy bien. Estoy listo, papá, se dirigió al señor Batista, ¿qué debo hacer? Cuando todos estuvieron listos, Juana acomodó a los miembros de la familia en el gran sofá. Sobre la mesa delante de ellos había un hermoso servicio de café. Juana se sentó frente a ellos. Comencemos, ordenó el operador. Nos encontramos de visita en casa del candidato a diputado de la Junta Municipal, Bernardo Batista. Por favor, preséntanos a tu esposa e hijos, comenzó Juana, mirando a la cámara. La entrevista siguió el esquema previamente diseñado por Juana. Las preguntas habían sido discutidas de antemano, y las respuestas no fueron una sorpresa para ella. Nuestro padre no es solo nuestro papá, es nuestro amigo, contaba el hijo del señor Batista, mientras Juana observaba atentamente al chico. Había algo especial en él. Se distinguía de su madre y su padre por la falta de arrogancia, hablaba con facilidad, sin intimidarse frente a la cámara, como si hubiera estado dando entrevistas toda su vida. Siempre podemos recurrir a él para pedir consejo. A pesar de su ocupación, papá siempre encuentra tiempo para ver una película interesante con nosotros o hacer un picnic. Un poco exagerado, pensó Juana. No podía imaginar al señor Batista sentado en el césped rodeado de su familia, o asando carne en una parrilla. Cuando la grabación terminó, Juana agradeció a los miembros de la familia por su tiempo y se despidió. El día de las elecciones, todos los participantes en la campaña estaban nerviosos. En la televisión, anunciaban los resultados preliminares cada 2 horas. El señor Batista, a veces, se adelantaba, pero luego retrocedía varias cientos de votos, cediendo el liderazgo a su principal competidor. Pero el recuento final de votos mostró que el señor Batista pasaba a formar parte de la Junta Municipal. En la sede del ya diputado, reinaba un ambiente de alegría. Los participantes en la carrera brindaban, vertiendo champán en las copas. El hijo del señor Batista se acercó a Juana, le tendió una copa. Te felicito, dijo, sonriendo. ¿Por qué felicitarme a mí? Deberías felicitar a tu papá, respondió modestamente Juana. No seas modesta, tú desempeñaste un papel importante en esta campaña electoral. No hay que ocultarlo, Juana estaba orgullosa de sí misma. Este fue el proyecto más grande de su corta carrera. Le prometía un buen futuro. Juana ya no tenía descanso de los clientes, pero ahora serían honorarios completamente diferentes. Ya era mucho después de medianoche, pero los participantes de la campaña no se dispersaban. Aquí está muy ruidoso, dijo Gaspar,
sonriendo. ¿Qué te parece si nos escapamos? Al fin y al cabo, tenemos derecho a descansar un poco de la multitud. El champán embriagaba, mareaba a Juana. El estado de ánimo era excelente, quería divertirse, no tenía ganas de volver a casa y quedarse sola. Juana aceptó la propuesta de Gaspar. Tomándola de la mano, el joven apuesto se apresuró hacia la salida. Su auto estaba estacionado en el porche, un hermoso coche deportivo descapotable. Él ayudó a Juana a entrar y se fueron. El automóvil se deslizaba por la carretera iluminada por farolas, pasando por las casas donde los ciudadanos ya dormían. ¿Podemos poner música?, preguntó Juana. Para ti, lo que quieras, respondió el chico y presionó el botón del estéreo. Detuvo el auto junto al lago. Sacó una botella de champán del asiento trasero y un par de vasos de plástico. ¿Tomamos? Juana aceptó. Cada vez le gustaba más Gaspar. A pesar de que su padre ocupaba un alto cargo, y desde hoy podía considerarse legítimamente miembro del ayuntamiento, el chico se comunicaba con ella en igualdad de condiciones. No se jactaba de su origen, como lo hacen los jóvenes adinerados de hoy en día. Cuando Gaspar se acercó para besarla, Juana inesperadamente no se apartó. Él era tierno, y ella se fundía en sus caricias y roces. «Eres muy hermosa», le susurró al oído, «te deseo mucho, mucho». El corazón de Juana latía furiosamente, su respiración se volvió pesada, un débil gemido escapó de su pecho. Algo extraordinario estaba sucediendo con ella. Ella misma no sospechaba cuánta pasión se escondía en su cuerpo, cuánto deseo este chico apenas conocido podía despertar en ella. Luego estaba acostada, acurrucada junto a él, sintiéndose absolutamente feliz, mientras en el cielo aparecía una alborada apenas perceptible. Juana tenía un día libre legal. Después de la campaña electoral, su jefa le permitió tomarse 2 días de descanso, tras los cuales Juana Iglesias debía volver a sus responsabilidades en la agencia. El señor Batista no mintió. Por la mañana llegó un mensaje a su teléfono. El dinero por el trabajo había sido transferido a la cuenta de Juana. La cantidad, como había prometido el diputado, se había duplicado. La chica estaba encantada, había hecho un gran trabajo, había logrado ganar su propio hogar. Y pronto comenzaría la búsqueda de un apartamento. Llamaron a la puerta mientras Juana tomaba café en la cocina. Arreglando su cabello alborotado, se dirigió al vestíbulo. En la entrada había un mensajero. «Esto es para ti», dijo, entregándole un ramo de rosas blancas. ¿Para mí? ¿De quién?, preguntó la chica. No lo sé, hay una nota en el ramo, sugirió el mensajero, firma el documento, por favor. Él le entregó a Juana un recibo y una pluma. Cerrando la puerta, Juana sacó la nota que estaba entre las flores. A la chica más hermosa del mundo. Te estaré esperando a las 7 en el café de la plaza. Gaspar. Absolutamente feliz, Juana giraba por la habitación con el ramo en las manos. Luego, de repente, se detuvo bruscamente. Alto. ¿Él la estaba invitando a una cita? ¿Y qué ponerse? Vestidos, blusas, faldas salieron volando del armario. Finalmente, la chica eligió un vestido azul con un pequeño estampado floral. Le quedaba muy bien. Pasó todo el día anticipando su encuentro con Gaspar. Mirando el reloj constantemente, Juana pensaba que el tiempo pasaba demasiado lento, que cada minuto parecía una hora entera. Gaspar la esperaba en una mesa de la terraza abierta del café. «Te ves hermosa», le dijo, acercando una silla para Juana. «Vamos a pedir algo, si te soy sincero, tengo mucha hambre». Gaspar le pasó el menú a Juana. Después de ver la inmensa cantidad de platos, ella sugirió: «Pide lo que quieras». Pasaron un buen rato, bebiendo vino, conversando y riendo mucho. En el acogedor café, se quedaron hasta que cerraron. Ya estaba oscuro afuera cuando Gaspar la llevó a su puerta. A Juana no le apetecía separarse del chico, y él no soltaba su mano durante mucho tiempo. «¿Qué tal si tomamos té?», preguntó ella. «Con gusto»,
Su tranquila sonrisa le daba a Juana la confianza de que estaba haciendo todo bien. Él se fue solo temprano por la mañana, prometiendo llamar a Juana. Ella se sumergió en un feliz sueño y durmió hasta la hora del almuerzo. Pasó todo el siguiente día en casa y el lunes regresó al trabajo en la agencia de publicidad. Gaspar no llamó, lo que atormentó a la chica, pero para distraerse de sus pensamientos tristes, se sumergió por completo en sus proyectos. Terminó el día de trabajo. Absorta en sus pensamientos, Juana salió de la agencia. Frente a la entrada, vio un automóvil familiar. Desde el auto, Gaspar le saludaba con la mano. Juana corrió hacia él. «Súbete, vamos», dijo el chico, abriendo la puerta. «¿A dónde?», preguntó Juana. «Pronto lo sabrás», dijo misteriosamente. El auto se movió y se dirigió por las calles hacia la salida de la ciudad. Gaspar llevó a la chica a una pequeña casa de campo. El lugar pertenecía al padre de Gaspar. Aquí venía con sus socios y colegas para pescar, descansar y cocinar en la parrilla. «Hoy no habrá nadie aquí, solo el guardia», dijo Gaspar, llevando a Juana por un estrecho sendero hasta la cabaña de troncos. «Podemos estar solos». La chica estaba feliz. La belleza del entorno la rodeaba. Un río, un lago, junto a la orilla del cual se balanceaba un bote. Cuando oscureció, encendieron la chimenea en la casa y se sentaron en el suelo, abrazados. «Me gustaría pasar así el resto de mi vida contigo», dijo el chico suavemente. «Yo también», le repitió Juana. «Es una pena tener que separarnos», dijo inesperadamente. «¿Separarnos? ¿Por qué?», preguntó Juana con preocupación. «Mi padre me envía a una pasantía en el extranjero», en su voz se escuchaba tristeza. «Tengo que irme». «¿Pronto? ¿Por mucho tiempo?» «Me voy mañana». «Por un año, por ahora, luego ya se verá». Estuvieron en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. «Ahora mi pequeña felicidad ha terminado», pensó la chica, sin poder imaginar cómo sería vivir sin esos encuentros con Gaspar. Al día siguiente, él se fue. 9 meses después, Juana dio a luz a un hijo, lo llamó Víctor. Víctor Flores. «Oh, Juana Iglesias, tenía grandes planes para ti», dijo la jefa con tristeza, llamando a Juana a su oficina. El vientre de la chica ya era muy evidente, no tenía sentido ocultar el embarazo. Tuvo que decir que se iría de licencia dentro de 2 meses. «¿Quién va a trabajar entonces?». «No estoy hablando de tus clientes habituales, se irán tan pronto como sepan que ya no estás trabajando». «Señora López, trabajaré hasta el parto, y luego podré tomar proyectos desde casa», aseguró Juana. «¿Cómo vas a hacer eso? No sé cómo es tener un bebé y trabajar sola, además, no sabes siquiera si podrás hacerlo», dijo la jefa con escepticismo, «pero, si trabajas todo lo que puedas, con todas tus fuerzas, y luego tomas al menos parte de los clientes, estaré muy agradecida». El ingreso por las elecciones le permitió a Juana comprar un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona residencial. Estaba un poco lejos del trabajo, pero al menos era su propia vivienda, no alquilada. Juana se ocupó cuidadosamente de amueblar el apartamento, comprando cortinas y encargando muebles. Rafael, un colega de trabajo, se ofreció para armar los gabinetes de la cocina. A él le gustaba Juana desde hacía mucho tiempo, pero ni siquiera esperaba reciprocidad. Su amiga Elena vino a ayudar a limpiar, lavando los pisos mientras levantaba la falda y ataba el dobladillo por la cintura, hablando sin parar mientras exprimía el trapo. «Eres afortunada, Juana, tienes tu propio apartamento. Habrá un lugar para que el bebé juegue. ¿Ya decidiste dónde pondrás la cuna? ¿Y la mesa para cambiar pañales?». «Todavía no he comprado nada de eso, es demasiado pronto, y casi no me queda dinero. Mañana traerán un sofá a la sala de estar. ¿Necesitas ayuda para llevar el sofá?». Se ofreció Rafael para ayudar a subir el sofá al 3er piso. «Por supuesto, gracias a ustedes por ayudar». Elena se fue, tenía una cita. Y Rafael se quedó para tomar un té. «¿Tu chico no llamó?», preguntó él. «No,
suspiró la chica, no hay noticias de él. Estos chicos ricos siempre tratan así a las chicas. Si yo estuviera en su lugar, nunca te dejaría. Tú no estás en su lugar, Rafael, no empieces. A Juana no le gustaban las reflexiones de su colega sobre su vida personal. Se dio cuenta de que él la trataba de manera especial, mostraba señales de atención. Este hecho no la alegraba, pero sin la ayuda masculina, le resultaría difícil en su situación. Rafael la ayudaba con las compras de víveres, instalaba los azulejos en el baño. No tuvo que contratar trabajadores ni pagar dinero extra. ¿Cuándo vas a comprar la cuna? Cambió de tema Rafael, entendiendo que Juana se enojaría y lo echaría. Y él quería quedarse un poco más en su casa. La próxima semana, respondió la chica, acariciando suavemente su vientre redondeado. El bebé ya estaba pateando en su vientre. Juana se estremecía por sus movimientos inesperados y se alegraba al mismo tiempo. ¿Quieres que te acompañe?, propuso Rafael. Tomaré el auto de mi padre y llevaremos todo de una vez, compraremos el cochecito, la cuna, la bañera, ¿qué más necesita el bebé? Sería genial, estuvo de acuerdo Juana. Rafael cumplió su palabra. Uno de los días, se tomaron un descanso temprano del trabajo y fueron a una tienda de bebés. Había de todo en esa enorme tienda. Juguetes, ropa para recién nacidos, biberones, juguetes, alimentos para bebés. Mientras caminaba por los estantes, Juana no podía contener su emoción. Me encantaría comprar todo esto para mi niño, le decía a Rafael. Solo mira qué hermosa es esta bicicleta. Para la bicicleta todavía es muy pequeño, se reía Rafael. En casa de Juana, montó la cuna para el bebé, le puso ruedas al cochecito. Es una belleza, eres una campeona, la elogió su novio. Mereces té con galletas. Estaban sentados en la nueva cocina. Rafael revolvía lentamente el azúcar en su taza, pensando en algo. De repente, miró a Juana directamente a los ojos y dijo: «Cásate conmigo». Ella se quedó sin palabras, sorprendida. Rafael había hecho tantas cosas buenas por ella últimamente, se había preocupado tanto por ella. No quería lastimar al chico. Pero ella amaba a Gaspar. Juana aún esperaba que él regresara. «Rafael, perdóname, pero ¿sabes que no te amo?», comenzó cuidadosamente. «Eso no importa, lo importante es que yo te amo», aseguró el chico. «Contigo estarás tranquila, amaré a tu hijo como si fuera mío. Me ocuparé de ti, de ustedes. Haré todo para que no te arrepientas ni por un momento de tu decisión de casarte conmigo. Juana, no te apresures, piénsalo, pero no demasiado tiempo, el bebé pronto nacerá». Juana estaba sentada a la mesa, con la mirada baja. Cuando Rafael se fue, ella se quedó pensativa. Rafael tiene razón, criar a un hijo solo, especialmente un niño, es difícil. El niño necesita un padre, y Juana tomó una decisión. Un mes antes del parto, registraron su matrimonio. Rafael se mudó con Juana y comenzaron a vivir juntos. El chico realmente se preocupaba por su joven esposa. Preparaba la cena cuando llegaba del trabajo, lavaba la ropa en la lavadora y la colgaba en el balcón, hacía la limpieza los fines de semana y sacaba a pasear a Juana. En el día señalado, la llevó a la maternidad, llamando cada hora a la sala de partos para preguntar si su esposa había dado a luz. «Papá, cálmate», le decían al otro lado del teléfono. «No hace falta que llames tan seguido. Tu esposa dará a luz y ella misma te llamará. No te preocupes, no estás sola aquí. El niño nació sano». Juana miraba con ternura al bebé acostado en la cuna del hospital. Le parecía que se parecía mucho a su padre. Los mismos rasgos faciales, la misma nariz y hoyuelos en las mejillas. Víctor era un bebé notablemente tranquilo. Juana descansaba mucho, se recuperaba rápidamente y fue dada de alta para ir a casa. En la maternidad los recibieron Rafael y Elena. En las manos del joven papá había flores, así como un pastel y dulces para el personal médico. «Verifica, papá», dijo en broma la enfermera, envolviendo al bebé y preparándose para vestirlo,
que todos los deditos de las manos y de los pies estén en su lugar. Rafael se quedó desconcertado. El bebé estaba acostado, haciendo ruiditos y mirándolo. La enfermera lo vistió, le puso un gorrito, lo envolvió en una mantita y luego en una manta para recién nacidos. Ella le entregó al bebé a Rafael, y él lo tomó con manos temblorosas. El esposo de Juana no soltó a Víctor hasta que llegaron a casa. «Déjame llevarlo también», le pidió Elena. «No, este es nuestro tesoro», respondió orgulloso Rafael. En casa celebraron este acontecimiento. «Ha nacido un nuevo ser en el planeta Tierra», dijo solemnemente la amiga de Juana. «Que su camino sea exitoso, que nada empañe la alegría de la vida». Juana tomó un mes de licencia, luego prometió trabajar de forma remota desde casa. Víctor dormía mucho, así que la joven mamá tenía mucho tiempo libre. Rafael iba al trabajo todos los días y por la noche se apresuraba a casa para pasear con el cochecito en el patio, ayudar a su esposa a bañar al niño antes de dormir. Llevaban casados varios meses, pero no había intimidad entre los cónyuges. Juana siempre encontraba una excusa para rechazar a Rafael. Al principio él lo tomaba con comprensión, pensando que después del parto necesitaba recuperarse, y además el bebé le quitaba mucho tiempo y Juana estaba cansada. Pero en una de las noches, cuando Víctor dormía pacíficamente en su cuna, Rafael intentó abrazar a su esposa, sus manos insistían en levantar su camisón de dormir. «No, Rafael», trató de apartar a su esposo Juana. «Sí, debes, eres mi esposa, no puedo seguir así», él se lanzó sobre ella con todo su cuerpo. Sus manos fuertes tocaban sus pechos, nalgas, piernas de la mujer. Juana se rindió. Ahora Rafael le hacía esto regularmente. Después del sexo, Rafael se recostaba en las almohadas y sonreía satisfecho. Juana luego tardaba mucho en conciliar el sueño, todavía sintiendo sus caricias en su cuerpo. La intimidad con su esposo no le traía alegría. Ella le estaba agradecida por todo, pero no lo amaba de la misma manera que amaba a Gaspar, que había desaparecido de su vida tan repentinamente como había aparecido. «En unos días iré a ver a mis padres», dijo una mañana durante el desayuno a Rafael. «Mi padre está enfermo, necesito visitarlo, y además mi madre estaba deseando ver a su nieto». Rafael terminaba de masticar su sándwich. «Ve, te acompaño a la estación de autobuses», dijo él. «Cuando regreses, llama, iré a recogerte. Conozco a tu madre, seguro que te carga con muchas bolsas de compras de nuevo». «Está bien, llamaré», dijo Juana mientras preparaba la fórmula en el biberón del bebé y se dirigía a la habitación para alimentar a Víctor. Al día siguiente, Rafael la acompañó hasta la estación de autobuses interurbanos, la ayudó a sentarse, luego salió y, sonriendo, le hizo señas con la mano. Durante todo el viaje, Víctor durmió y solo se despertó en la parada de Juana. «Hija, qué alegría que vinieran», la madre de Juana la recibió en la plataforma. «Ya ni esperaba verte. ¿Cómo fue el viaje? ¿Estás cansada?» «Todo bien, mamá, Víctor durmió todo el camino», respondió la hija. «Bueno, vamos, rápido, tu padre está solo en casa, quién sabe qué le habrá pasado», la mujer se apresuró, tomando de las manos de su hija la bolsa con las cosas del bebé. «Mamá, qué bien se está en casa», se alegró Juana mientras desvestía al niño. Los extrañaba mucho, ni siquiera pueden imaginarlo. La madre de Juana se sentó junto a ella, observando a su nieto. Desde su última reunión, había crecido notablemente. Los mechones oscuros de cabello formaban rizos en su cabeza. «Tan rizado, como lo eras tú en la infancia», dijo la abuela de Víctor sonriendo. Salió de la habitación el padre. Estaba ansioso por abrazar a su hija y ver a su nieto. «Bueno, Víctor Flores, nos presentaremos», dijo, tomando al niño de la mano. El niño agarró firmemente el dedo del abuelo. «Guau, qué fuerte, está creciendo un héroe, y yo soy tu abuelo». «Papá, ¿cómo está tu salud?», preguntó Juana preocupada. «Todavía me muevo lentamente», respondió el hombre. «La vejez no le da fuerza a nadie». «Oh, vamos, no importa cuántos años tengas, de todos modos nos divertirás», trató de animar al padre Juana. «No me calmes,
Ni siquiera puedo ayudar a mi madre en el jardín, mis piernas no me sostienen, se quejó el padre de su hija. Ella está sola cuidando el jardín. No te preocupes, ayudaré, prometió Juana. Pasaban días enteros desmalezando los caminos, aflojando la tierra, regando, fertilizando, recogiendo bayas. Por las noches, encerradas en la cocina, hacían mermelada y la envasaban en frascos. Llévalo a casa y compártelo con Rafael, decía la madre. Cuando llegó el momento de regresar, los padres no querían separarse de su hija y nieto. La madre de Juana empacó 2 bolsas con frascos. Todos juntos apenas pudieron llevarlas hasta el autobús y cargarlas. ¿Cómo vas a cargar todo esto desde la estación de autobuses?, se quejaba la madre. Llamaré a Rafael, él te recogerá, respondió Juana. Cuando el autobús entró en la ciudad, sacó el teléfono de su bolso. La pantalla no se encendía, la batería se había agotado. Juana se decepcionó. ¿Qué iba a hacer ahora con el niño en brazos y esas bolsas? Era su culpa, debería haber comprobado si el teléfono estaba cargado en casa de sus padres. Salió del autobús la última, el conductor la ayudó a bajar las bolsas. Juana llegó con dificultad hasta el taxi más cercano. ¿Estás libre?, preguntó al conductor. Sube, respondió él, ayudando a la joven a cargar las bolsas en el maletero. En la entrada de su casa pagó al taxista, respiró hondo y miró las ventanas del 3er piso. Claro, Rafael no podía saber que estábamos de regreso y no nos estaba esperando, pensó mientras abría la puerta del vestíbulo. El camino hasta el apartamento parecía más una prueba. La chica subía al niño por cada tramo de escaleras, lo sentaba en los escalones, corría rápidamente hacia abajo por las bolsas. Luego, de nuevo, primero subía al niño por las escaleras, luego bajaba por las bolsas. Finalmente, llegó a la puerta de su apartamento. Juana abrió la puerta con su llave. Rafael, lo llamó, pero nadie respondió. La chica se quitó los zapatos, entró en la sala de estar y sentó a su hijo en el sofá. Desde el dormitorio escuchó extraños ruidos y una voz de mujer. Juana abrió la puerta y se quedó petrificada. En la cama, sin darse cuenta de su llegada, estaban Rafael y Elena, su amiga. Elena fue la primera en notar a Juana. Se apartó de Rafael, cubriendo su pecho desnudo con las sábanas. Rafael también levantó la cabeza, la llegada de su esposa fue una sorpresa para él. Juana apenas pudo articular. La chica cerró la puerta. Se sentó en el sofá junto a su hijo, comenzó a desvestirlo lentamente. Elena salió primero del dormitorio. Juana, tú, no pienses mal, comenzó a justificarse pacíficamente ante su amiga, pero luego repentinamente habló con voz firme, tú eres la culpable, un hombre necesita atención, caricias, y tú eres como una roca, como un bloque de hielo. Y eres orgullosa. Elena cerró la puerta de golpe. Rafael salió del dormitorio. Parecía no sentirse culpable, al contrario, pensaba que era culpa de Juana no haber avisado de su llegada. Debería haber llamado, entonces no habría ocurrido esta situación incómoda. Rafael fue a la cocina, tomó un trago de vodka de una botella a medio empezar. Al regresar a la habitación, donde Juana estaba ordenando cuidadosamente las cosas de Víctor en el armario, le preguntó: ¿por qué no estás gritando? ¿No me estás culpando de traición? Su lengua se trababa ligeramente. Juana guardó silencio, lo que enfureció a su esposo. Demasiado orgullosa, ¿eh? Se excitó aún más Rafael. ¿A quién le importas con tu orgullo? Se acercó a ella, con aliento a alcohol en la cara. Juana trató de apartarse, pero un fuerte golpe en el rostro la hizo tambalearse y caer al suelo. Rafael se inclinó sobre ella y susurró: a partir de ahora, serás suave conmigo. Rafael se fue a la cocina, se encerró y se sirvió otro trago de vodka. Juana lloró en silencio, mientras Víctor la miraba con ojos sorprendidos, levantándose del suelo. Desde ese día, el esposo de Juana cambió para peor. A menudo llegaba a casa borracho, a veces regresaba a casa por la mañana. Las peleas se convirtieron en algo habitual en su hogar.
Por los gritos de su padrastro, Víctor se despertaba, empezaba a llorar, lo que irritaba aún más a Rafael. Juana también sufría las consecuencias de Rafael, intentaba irse, encerrarse en su habitación, no encontrarse con su esposo borracho, pero él la encontraba, una y otra vez la culpaba de ser fría con él y de no amarlo, a pesar de que él estaba criando al hijo de otra persona. ¿Dónde está?, gritaba él, una vez más, al llegar a casa borracho. ¿Dónde está su papá? No le importas. Te abandonó. Se divirtió contigo y te dejó. Y tú, puta, no le importas. Una vez más, mientras se cubría un moratón bajo el ojo en el baño, Juana de repente se sintió mal. Se sentó en el borde de la bañera. Se mareaba mucho, le daba mucho asco. Bueno, ahora también tengo una conmoción cerebral, pensó. Al día siguiente, cuando las náuseas y el mareo no cesaban, Juana se dio cuenta de que estaba embarazada. Al enterarse de esta noticia, Rafael cambió su expresión. ¿Quieres decir que tendré un hijo?, preguntó, incrédulo, a Juana. ¿Tendremos un hijo juntos? ¿Mi propio hijo? ¿Mi sangre? Rafael de repente levantó a Juana en brazos, comenzó a girar con ella por la habitación. Bájame, por favor, le pidió ella descontenta. No quería tener un hijo de un esposo alcohólico que además la golpeaba regularmente. Rafael entendió sus pensamientos. Se arrodilló frente a Juana, la abrazó, apoyó su mejilla en su vientre, donde la vida de su hijo estaba floreciendo. Juana, Juana, susurró él, perdóname, por favor, perdóname. Cambiaré, todo cambiará en nuestra vida. La mujer guardó silencio, le resultaba insoportable escuchar a su esposo. Rafael levantó la cabeza, la miró, se puso de pie y dijo enojado: Si intentas abortar, te mataré. Los meses restantes antes del parto, su esposo ni siquiera tocó a Juana. Él fue atento, siempre llegaba a casa a tiempo y no bebía. Aunque a veces las camisas de su esposo olían mucho a perfume de mujer. Pero Juana no le prestaba atención. El embarazo fue muy difícil. Siempre estaba nauseabunda, con dolor en la parte inferior del abdomen. A veces pensaba que sería mejor si él la golpeara y tuviera un aborto espontáneo. Se supone que debes tener hijos con el hombre que amas, pero hacia Rafael, cada día sentía indiferencia mezclada con odio. En el próximo ultrasonido, Rafael fue con ella. Juana se acostó en la camilla, levantó su blusa. Su esposo miraba fijamente la pantalla como si pudiera entender lo que aparecía en ella durante el examen. Pero la amable enfermera lo ayudaba a entender. Mira, comenzó ella, señalando con el dedo la imagen en blanco y negro que se movía y de repente se cayó. La mujer miraba atentamente la pantalla del monitor. «Guau, papá, felicidades, son gemelos». Juana se levantó inesperadamente, apoyándose en el codo. «¿Estás seguro?», preguntó ella, «en nuestra familia no hay gemelos». «Si los hay», la interrumpió su esposo. «Mi abuelo tuvo un hermano gemelo, pero murió en la infancia». «Bueno, ya ves», dijo la enfermera, «ahora todo tiene sentido. Y los gemelos son una bendición. Siempre estarán juntos, se ayudarán mutuamente en la vida si es necesario». De regreso a casa, Rafael y Juana regresaron en silencio. Dejaron a Víctor con la vecina por un tiempo. Al ver a su madre, dejó su juguete, sonrió y extendió los brazos. «Ven a mí, mi niño». Juana quería levantar a su hijo, pero su esposo la detuvo. «No necesitas levantar peso, déjame a él». Rafael tomó a Víctor y lo llevó a casa. Juana agradeció a la vecina. El esposo de Juana ahora solo hablaba de los gemelos que pronto nacerían. «Necesitamos comprar un cochecito grande y una cuna para los gemelos», decía. «Juana, no tienes idea de lo emocionado que estoy porque nazcan, como quiero tomarlos en mis brazos. Todos mis amigos tienen hijos de a uno, pero tú, eres genial, tienes 2 de una vez. Se nos van a envidiar». Trajo algo del supermercado. Rafael repetía constantemente: «Esto es para mis gemelos, come, cariño, alimenta a los niños, necesitan crecer».
A Juana le molestaba la obsesión de su esposo con su embarazo. El parto comenzó por la noche. Rafael llamó a la ambulancia, recibió al médico en la entrada. Después de examinar a Juana, el médico dijo: «Vístete, toma tus cosas y baja al coche». Juana fue a la entrada, donde ya estaba preparada la bolsa para el hospital. Rafael corrió tras ella. «Quédate con Víctor», le dijo ella a su esposo. «No, iré contigo». «¿Estás loco?», protestó Juana. «Él es muy pequeño, no se puede dejar solo en casa». «¿Qué le puede pasar?», discutió Rafael, atándose los cordones de los zapatos. «Si no te quedas con el niño, pariré en casa», dijo Juana bruscamente y se sentó en una silla. Rafael se enderezó. Entendía que si no enviaba a su esposa al hospital en este momento, podría haber complicaciones. Después de pensar un momento, estuvo de acuerdo. Está bien, me quedaré con Víctor, solo te llevaré al coche y volveré», dijo en un tono más conciliador. Viendo cómo se alejaba la ambulancia del edificio, Rafael estaba preocupado. Se dirigió alrededor de la esquina de la casa a paso lento. En el edificio de al lado había un bar nocturno donde siempre se podía comprar alcohol. Rafael compró 2 botellas de vodka y regresó a casa. Víctor lloraba en la cuna. El niño se despertó. Al no encontrar a su madre a la vista, se asustó. Rafael entró en la habitación, miró al hijastro con indiferencia. «Bueno, ¿por qué te levantaste?». «Acuéstate, vamos a dormir», dijo, acostando al niño en la cama y cubriéndolo con una manta. El hombre cerró la puerta y se fue a la cocina. Bebió hasta la mañana y se durmió en la mesa. Una llamada telefónica y el grito de Víctor lo sacaron del estado de sueño ebrio. Rafael no entendió de inmediato a dónde correr primero. Tomó al niño en brazos y empezó a buscar el teléfono. En la pantalla apareció una llamada perdida de su esposa. Rafael intentó devolver la llamada, pero el abonado ya estaba fuera del área de cobertura. «Maldición», maldijo Rafael, sentando a Víctor en la trona. Marcó el número de la maternidad. «Hola, diga, ¿mi esposa dio a luz?». «¿Qué? ¿El apellido?». Él dio el nombre de Juana. La mujer al otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento, y luego respondió: «Sí, dio a luz. 2 niñas, pesan 340 y 350 gramos, altura de las gemelas 52 centímetros. ¿La parturienta se siente bien?». «¿Cómo niñas?», preguntó sorprendido Rafael. «¿Seguro que no se equivocaron?». Pero en el otro extremo ya habían colgado. Rafael se sentó en un taburete. Víctor mordía un panecillo, mirando fijamente a su padrastro. «Tu madre te dio hermanas», dijo el hombre al niño, como si éste pudiera entender lo que estaba pasando en el alma de Rafael. Él soñaba con tener un hijo, y cuando se enteró de que serían gemelos, ya imaginaba cómo sería un padre feliz de 2 niños, cómo se enorgullecería de ellos, cómo jugaría en el parque infantil. Y esta desalmada Juana ni siquiera pudo dar a luz a niños normales, dio a luz a chicas. Una ola de decepción envolvió al hombre. Abrió la nevera, sacó una botella de vodka sellada. El día del alta, Rafael llegó a la maternidad oliendo fuertemente a alcohol. Sostenía a Víctor de la mano. El niño llevaba ropa vieja. En manos del hombre había un ramo de flores marchitas. «Bueno, papá, recibe a tus hijas», dijo la enfermera, arrugando la nariz por el olor que emanaba del hombre. Rafael tomó a las niñas en brazos, mientras Juana se precipitaba hacia su hijo. «Víctor, ¿cómo te he echado de menos?», exclamó. El niño abrazaba a su madre, sin querer soltarla. En casa, Rafael puso una botella de vodka en la mesa. «Vamos, ¿qué te parece si brindamos por la salud de las niñas?», dijo, sirviendo vodka en 2 vasos. «Estoy amamantando a los bebés, así que no beberé», se negó Juana. Le resultaba repugnante ver a su esposo intoxicado. Mientras la mujer cambiaba a las niñas, Víctor estaba de pie a su lado, mirando a sus hermanitas. «Aquí, mi buen chico»,
Pronto crecerán y jugarás con ellas. Será divertido para ustedes estar juntos. Crece rápido para que puedas ser el protector de tus hermanas. Las niñas fueron llamadas Conchita y Ofelia. Ahora Juana tuvo que renunciar completamente a su trabajo. Con 3 niños, ni siquiera podía trabajar a tiempo parcial. La ayuda de Rafael era casi inexistente. Con cada vez más frecuencia llegaba a casa ebrio, gritaba fuerte, culpaba a su esposa de no haberle dado hijos varones. ¿Para qué necesito este batallón de chicas?, decía. ¿Qué voy a hacer con ellos? No puedo ir a pescar, ni jugar al baloncesto, y las reparaciones. ¿Quién me ayudará a hacer las reparaciones? ¿Quién me pasará el martillo? Las chicas siempre aman más a su padre que a su madre, intentaba consolar al borracho marido Juana. ¿Para qué quiero su amor? Ellas aman más. Todos los hombres se ríen de mí. En realidad, nadie se burlaba de Rafael. Al contrario, todos sus conocidos decían que tener 2 hijas era doble felicidad. Pero él seguía insatisfecho. Cuando las niñas cumplieron 2 años, Rafael tuvo otro romance. Pasó toda una semana sin aparecer por casa. En la nevera se acabaron completamente los alimentos. Juana ni siquiera tenía leche para cocinarles a los niños. Tuvo que rogarle a una vecina que cuidara a las niñas y a Víctor mientras ella iba al supermercado. Por la noche, Rafael entró por la puerta de la vivienda, apenas sosteniéndose en pie. «Mujer», gritó desde el umbral, «a comer». Juana perdió la paciencia, finalmente. ¿Y tú has comprado algo para comer? ¿Dónde has estado todos estos días?, preguntó ella. No hay alimentos en la casa, no hay nada para cocinar, estamos sentados aquí muriéndonos de hambre. No hay nadie para ir al supermercado. ¿Y tú no puedes hacerlo tú misma?, gritó el esposo. ¿Es que no tienes dinero? ¿Quieres decir que soy un mendigo, que no te doy dinero, que no estoy manteniendo a la familia? Rafael se abalanzó sobre su esposa, Juana se esquivó rápidamente, intentó ir a la habitación donde los niños acababan de quedarse dormidos. Pero la fuerte mano de su marido la alcanzó. Rafael la agarró, la tiró al suelo, empezó a desnudarla. «Soy un buen marido, ahora te lo voy a demostrar», gritaba en el oído de Juana, envolviéndola en el olor del alcohol. La mujer intentaba liberarse del peso de su marido, pero él la aplastaba cada vez más fuerte contra el suelo. «Déjame», gritó ella. «Estoy harta de ti». Después de sus palabras, vino un fuerte golpe en la cabeza. Ante los ojos de Juana todo se volvió borroso: el armario, la lámpara del techo, el sofá, su marido que se cernía sobre ella con el puño levantado. Él la golpeó durante mucho tiempo, golpeó en la cara, en la cabeza, pateó el estómago, todo el cuerpo. Después de desahogar su ira, Rafael se dirigió a la cocina, cogió de su chaqueta una botella de vodka que había empezado. «Vas a aprender cómo no amar a un marido, cómo pelear con un hombre en su propia casa», decía a través de sus dientes. Rafael se despertó en medio de la noche. Tambaleándose, entró en la habitación donde Juana yacía en el suelo. «Oye, ¿por qué no te levantas?», dijo, mirando fijamente a su esposa. «Levántate, vamos, se me acabó el dinero, dame dinero para una botella de vodka». Juana no respondía ni se movía. Rafael la tomó de la mano, tratando de levantarla, pero su cuerpo flojo no mostraba signos de vida. «¿Estará muerta?», pensó el hombre. Se inclinó hacia su rostro, tratando de escuchar su respiración. Muerta, Rafael empezó a recuperar la sobriedad bruscamente, a volver en sí. Poco a poco comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Había golpeado a su esposa hasta matarla? El hombre se asustó, se revolcó por la habitación, sin saber qué hacer. Ahora lo meterían en la cárcel, pero no podía permitirlo, no quería estar tras las rejas. Sentado en el sofá, Rafael agarró su cabeza con las manos, empezó a balancearse como una cobra antes de atacar, gimió, sollozó. La única salida posible le parecía muy clara. Tenía que ocultar el cuerpo, llevarlo lejos de la casa para evitar sospechas. El hombre se vistió,
envolvió el cuerpo sin vida de su esposa en una alfombra ensangrentada, la cargó sobre sus hombros y salió en silencio de la casa. Atravesó el patio vacío, cruzó la zona del parque forestal, llegó al lago. Caminando sobre el hielo, cayó varias veces, dejando caer el cuerpo de su esposa, se levantó y lo arrastró de nuevo hacia el centro del estanque. Allí había agujeros. Rafael sumergió el cuerpo en el agua negra, observó cómo el lago se llevaba a Juana en sus profundidades. Cuando regresó a casa, limpió los platos en la cocina, fregó el suelo de la habitación, intentó poner orden. El resto de la noche, Rafael se duchó, se afeitó, se arregló. Sabía que pronto buscarían a Juana, tal vez incluso por la mañana la encontrarían los pescadores en el lago. Decidió informar de la desaparición de su esposa, diciendo que se había ido por la noche y aún no había regresado. La policía no aceptó su declaración. Su esposa volverá, dijo el capitán de policía en la comisaría. Esto pasa, las esposas desaparecen, quizás se quedó en casa de alguna amiga. Vaya a casa y espere. Pero si no aparece en 3 días, aceptaremos su declaración. Rafael no encontraba paz consigo mismo. ¿Había matado a su esposa, la madre de sus hijos, con sus propias manos? Ah, sí, se acordó de los niños. Estaban jugando en el suelo. Necesitaba alimentar a los niños. Rafael abrió la nevera, pero estaba vacía. En los estantes de los armarios de la cocina tampoco había nada. Rafael se rascó la cabeza. Tendré que ir al supermercado, pensó. Llamó a la puerta de su vecina. Lolita, hola, ¿puedes quedarte un momento con mis hijos? Le pidió. Voy al supermercado muy rápido, compraré comida. La mujer accedió a regañadientes. Rafael corrió al supermercado, mientras tanto, iba haciendo mentalmente la lista de lo que necesitaba comprar. Los pescadores encontraron el cuerpo de Juana. Sacaron a la mujer muerta sobre el hielo y llamaron a la policía. ¿Se ahogó? Sí, probablemente alguien la ayudó. ¿Quién se mete a bañar en un hoyo a esta hora? Especulaban entre ellos mientras esperaban al equipo forense. Interrogaron a Rafael. Fue el principal sospechoso del asesinato de su esposa. ¿Dónde estuvo esta noche?, le preguntó el investigador. Estuve en casa, respondió. Puse a los niños a dormir, vi la televisión. Luego las niñas comenzaron a llorar, las balanceé, las calmé. La madre no estaba en casa en ese momento. Sus declaraciones fueron bastante convincentes. Después de hacerle algunas preguntas más al afligido esposo de la difunta, los policías se retiraron. La investigación se estancó y fue relegada a la lista de espera. Unos días después, entregaron el cuerpo de Juana a su esposo para que pudiera enterrarla. Elena se ofreció a ayudar con los funerales. O mejor dicho, ella se quedó con los niños, mientras Rafael iba al cementerio a comprar un lugar para su esposa, luego a la funeraria, luego a la morgue. En el funeral la gente murmuraba. Tan joven y ya muerta, ¿cómo van a vivir ahora los niños sin ella? Era una madre tan buena, cariñosa, siempre estaba con los niños. No puedo creer que tuviera un romance. Entonces, ¿quién la mató? Es aterrador, sales de casa y terminas en un hoyo con la cabeza abierta. Después del funeral de Juana, Elena se mudó con Rafael. Ya habían estado saliendo durante varios años en su apartamento alquilado. Ahora ya no tenían que esconderse, podían vivir juntos. Debido a toda esta historia desagradable, Rafael fue despedido de la agencia de publicidad. A su jefa nunca le gustaron sus ausencias ni llegar al trabajo en estado de embriaguez. Tenemos que separarnos de usted, dijo la señora López, mirando atentamente al hombre a través de las gruesas lentes de sus gafas. Abatido, Rafael volvió a emborracharse. Elena con gusto le hizo compañía. Mientras bebían en la cocina, ella se quejaba. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Necesitas encontrar un nuevo trabajo urgentemente. Con mi sueldo solo no podemos sobrevivir. ¿Crees que es fácil encontrar trabajo en nuestra ciudad en mi campo? Apenas articulaba Rafael.
¿Y cómo vamos a alimentar a tus hijos?, insistía Elena. El hombre no tenía respuesta a esa pregunta. Ahora estaba preocupado por algo completamente diferente. Elena, ve al supermercado, compra una botella de vodka, le pidió, sosteniendo en la mano un envase vacío de vodka. También compra algo de comer para los niños. Sacó algunas facturas de su bolsillo, todo lo que quedaba del pago que recibió en la agencia. Los niños lloriqueaban mientras estaban sentados en el suelo entre sus juguetes, querían comer. El padre ebrio les dio un pedazo de pan de centeno. Tranquilos, dijo, poniendo el dedo sobre sus labios, pronto mamá Elena les traerá comida. La mujer regresó con 2 botellas de vodka. No sabía qué comprar para los niños, así que tomó salchichas y leche. ¿Crees que comerán salchichas?, preguntó Rafael. No lo sé, nosotros comemos y ellos comerán, se justificó Elena. Y si se niegan, nosotros las comeremos. Pero en realidad, Rafael, no estoy obligada a alimentar a tus hijos. Deberías pensar en cómo alimentarlos tú mismo. No es fácil alimentar a los 3, dijo pensativo el hombre. Sí, especialmente porque Víctor ni siquiera es tu hijo. Y ahora tendrás que criarlo, gastar dinero. De repente, a Elena se le ocurrió un pensamiento inesperado. Rafael, ¿por qué no lo llevas a un orfanato?, dijo, encendiendo un cigarrillo. ¿Al orfanato? No, eso es complicado. Además, si lo llevo allí, podrían quitarme la custodia de las niñas. Y ellas son mis hijas de sangre. Pero Víctor no es tu hijo biológico, insistió Elena. Víctor no es biológico, pero no iré al orfanato. Luego los servicios sociales me llamarán para verificación, y yo no estoy trabajando. ¿Quieres que me quiten a mis hijas?, Elena frunció el ceño. No le gustaba la perspectiva de criar y cuidar al hijo de Juana, que no se sabía de quién era. Déjalo en la puerta del orfanato. Tenemos un gran orfanato en nuestra ciudad. Allí hay unas puertas enormes, de hierro forjado, lo encontrarán y lo llevarán al establecimiento, sugirió la amante del hombre como salida a la situación complicada. Después de pensarlo un poco, Rafael estuvo de acuerdo con Elena en que esa era la única salida. Así las niñas se quedarían con él y se desharía de una boca extra. Cuando oscureció afuera y las luces de las casas se apagaron, Rafael y Elena vistieron a Víctor, le dieron su peluche favorito y lo llevaron a las puertas del orfanato. Quédate aquí, le dijeron al niño y se alejaron. La nieve caía en la calle. El viento de febrero aullaba, asustando al niño de 5 años. Para no tener tanto miedo, cerró los ojos y abrazó más fuerte a su peluche. En un montón de nieve, encontraron a Víctor los niños que, junto con el guardián, el señor Moros, estaban limpiando la nieve en el área del hogar infantil. Curaron al niño, lo dejaron en el orfanato. La administración del orfanato se dirigió a la policía, pero nadie buscó al niño. Cuando le preguntaron, ¿cómo te llamas?, el niño respondió, Víctor. Ese nombre le dejaron, y le dieron el apellido Díaz. El niño rápidamente se hizo amigo de Martín Chávez y Luisa. Los chicos eran un par de años mayores que Víctor, lo cuidaron con esmero al principio, lo enseñaron. Cuando vayas a cenar, dijo Martín con un tono serio, no te comas el pastel de inmediato, llévatelo contigo. Sabes, a veces tienes hambre por la noche. Entonces la reserva te vendrá bien. En el cajón de Martín siempre había provisiones de comida. Además de los pasteles, por la noche sacaba rebanadas de pan. Los chicos los mordisqueaban juntos, mirando por la ventana el cielo nocturno. A veces, los chicos se peleaban. Una vez pelearon en el patio de juegos, rodaron por la hierba, se golpearon entre sí. Lo que no compartieron los amigos, ahora nunca se sabrá. El guardián, el señor Moros, fue el primero en notar la pelea, caminando y cojeando con su pierna derecha, se apresuró al patio de juegos. «Sepárense», gritó con firmeza, pero los chicos seguían rodando por la hierba. Entonces, el señor Moros tomó un cubo, llenó agua y la vertió bruscamente sobre los chicos. Para su sorpresa, el agua fría no enfrió el ardor de los amigos que peleaban,
seguían golpeándose sin parar. Eso es una verdadera amistad, pensó el guardia, recordando un viejo refrán sobre la amistad. Durante sus años escolares, el grupo se aventuraba en diversas escapadas, se escabullían a través de un agujero en la cerca y se dirigían a la ciudad. Nadie sabía sobre su escondite secreto. La tabla se sostenía con un solo clavo, se movía fácilmente y volvía a su lugar. Y los chicos pasaban silenciosamente junto al durmiente guardia señor Moros, corrían a través del parque forestal hacia las calles de la ciudad, donde las luces de colores de los letreros, los hermosos autos, les ofrecían la oportunidad de olvidar por un momento las paredes del hogar infantil. En una de esas noches, estaban sentados junto al lago, haciendo una fogata. Las chispas se elevaban alto sobre las llamas, los hipnotizaban. Martín tenía palos en sus manos, en los que ensartaban trozos de pan. El pan tostado en el fuego era fragante, crujiente en la boca. ¿Qué quieres ser cuando crezcas?, preguntó Martín a Víctor. No lo he pensado aún, supongo que iré a la universidad, respondió el adolescente, añadiendo ramitas al fuego. ¡Qué gracioso! ¿Quieres ir a la universidad para vivir toda la vida con un solo salario? El chico se rió de la ingenuidad de Víctor. ¿Y qué? Todos viven así, trató de argumentar el joven oponente. Estás equivocado, no todos. Yo, por ejemplo, no quiero estudiar en absoluto. Hay muchas maneras de ganar dinero sin ir a trabajar como un maldito. ¿Qué formas son esas?, se sorprendió Víctor. Te lo diré más tarde, intrigó a la compañía Martín. El adolescente desarrolló todo un plan para enriquecerse. En su imaginación, todo parecía fácil y sencillo. En uno de los días en que escaparon de nuevo del hogar infantil, Martín les contó a Luisa y Víctor. Todo es muy simple. Encontramos algún coche con una mujer al volante. Ella se sienta en el coche, comienza a retroceder. Y en ese momento, Luisa se tira debajo de las ruedas traseras del coche. ¿Qué estás diciendo? No quiero ir al hospital o quedarme coja para toda la vida. No quiero tirarme debajo de las ruedas, se resistió Luisa. No te preocupes, tranquilizó a la chica Martín. Lo harás como si fuera de mentira, solo te golpeará ligeramente el parachoques. La mujer saldrá corriendo del coche, y tú simulas que estás llorando, que te duele mucho. Yo he estudiado bien a estas gallinas con sus caros coches. Comenzará a correr alrededor de ti, preocupada de que necesites ayuda. Y tú no te apresures a levantarte, quédate ahí en el suelo. Mientras tanto, Víctor y yo nos acercaremos al coche y sacaremos el bolso con el dinero. Luego correremos todos juntos, tiraremos el bolso y nos quedaremos con el dinero. Aquí está mi genial plan. Pero, ¿eso no es robar?, se resistió Víctor. Claramente, no le gustaba el plan de Martín. Oh, vamos, estas mujeres tienen tanto dinero en sus coches extranjeros que ni siquiera lo notarán. No tendrán carencias de dinero. Víctor y Luisa se quedaron pensativos. Luego la chica dijo: Estoy de acuerdo, estoy harta de vestir ropa para pobres. Quiero unos vaqueros de moda y un bolso. ¿Y tú, Víctor, estás con nosotros?, preguntó Martín al amigo. El adolescente dudaba. Le parecía que todo este juego de ladrones terminaría mal. Pero tampoco quería separarse de su grupo de amigos. Podemos intentarlo, dijo indeciso. Decidido, concluyó Martín. Mañana vamos a hacerlo. Después de salir por el agujero en la cerca, caminaron hacia el centro de la ciudad. Los coches corrían por las calles, la gente se apresuraba en todas direcciones, las madres paseaban con cochecitos en el parque, y los niños jugaban alegremente. Para todas esas personas, la vida era diferente, muy diferente a la de Luisa, Martín y Víctor. En el hogar infantil los cuidaban, pero la ausencia de padres pesaba en el corazón de cada uno de los residentes. Víctor siempre quiso saber todos los detalles sobre su origen, quiénes eran sus padres, cómo terminó en un banco de nieve cerca de la puerta del hogar infantil. Cuando llegaba el momento, la educadora, la señora Hidalgo, citaba a los mayores,
Sacaba el expediente personal y les contaba lo que se sabía sobre el nacimiento del niño. Una vez, Víctor se acercó a ella. «Señora Hidalgo, ¿no sabe quiénes son mis padres? Después de todo, no fui traído por una cigüeña». «No una cigüeña, Víctor». En un banco de nieve, sonrió la educadora, pero un segundo después su rostro se puso serio. «Cuando llegaste a nosotros, o mejor dicho, cuando te encontramos, intentamos recopilar toda la información sobre ti, pero era muy escasa. Nadie te buscaba ni te reclamaba. Por lo tanto, no tenemos información precisa». Víctor se mordió el labio de la frustración. Extraño, ¿verdad? ¿Realmente a sus padres no les importaba el destino de su hijo? Entonces, ¿por qué lo trajeron al mundo? Un día compartió sus pensamientos con el guardia, el señor Moros. Los residentes del hogar infantil eran amigos del hombre, confiaban en él como si fuera su abuelo, y él siempre fue amable con ellos. En la pequeña habitación del señor Moros, había carteles de motocicletas y fotos de carreras colgadas en las paredes. Los chicos los miraban con interés, y el guardia les hablaba con entusiasmo sobre las características técnicas. «¿Por qué ya no andas en moto?», le preguntó una vez Víctor. El señor Moros, desde hace muchos años, cuando salió del hospital, prometió no volver a participar en carreras. Así que se quedó cojo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, los huesos de su pierna derecha se habían soldado de manera incorrecta. Ni siquiera el aparato ortopédico ayudó. Una pierna quedó un poco más corta que la otra. «Todo tiene su momento, Víctor», respondió el guardia después de pensarlo un poco. «Ya he vivido mi vida, ahora estoy luchando con todos ustedes». Al guardia le gustaba trabajar en el hogar infantil. La constante interacción con los niños le devolvía la juventud. Nunca tuvo hijos propios, pero aquí tenía toda una compañía de ruidosos chicos y chicas. «Señor Moros, ¿por qué la gente tiene hijos?», preguntaba Víctor, «¿para luego dejarlos en un hogar infantil?». «No es así, chico», respondía el hombre. «Comprendes, en la vida hay diferentes situaciones. A veces, los padres mueren». «¿Por qué?», lo interrumpió el adolescente. «Por diversas razones. Algunos están enfermos, otros tienen accidentes, hay todo tipo de tragedias». «¿Por qué me abandonaron a mí?», insistió Víctor. «Eso no puedo decírtelo. Sobre ti, casi no sabemos nada en absoluto. Ni siquiera hay una fecha de nacimiento tuya en el expediente personal. Escogieron una fecha de nacimiento bonita para ti. Entonces, soy como una persona invisible. Parece que estoy, pero parece que no estoy». «No te preocupes tanto», lo tranquilizaba el hombre. «De todos modos, cada persona construye su propia vida, su propio destino. Cuando crezcas, estudies, tal vez te cases, tengas tus propios hijos, entonces lo entenderás todo». Él miraba con tristeza al chico que se alejaba. Y realmente, era difícil para él vivir sin saber nada sobre sí mismo. Es como en la naturaleza, si una planta no tiene raíces, entonces su parte superior no crece. Víctor no tenía raíces, o más bien, no sabía nada sobre ellas. Simplemente vivía como podía. Pero el chico era bueno, una lástima por él. Los chicos vieron un auto en el supermercado. De él salió una mujer elegantemente vestida de unos 50 años, con un bolso en la mano. «Me gustaría tener uno así», pensó Luisa. Se escondieron detrás de un árbol y observaron. Al presionar el botón de la alarma para cerrar el auto, la mujer se dirigió hacia la entrada de la tienda. «Esperaremos, pronto saldrá», dijo Martín. La mujer realmente salió unos 10 minutos después. Abrió el auto, dejó caer el bolso en el asiento delantero del pasajero, se sentó al volante e insertó la llave en la cerradura de encendido. El auto dio marcha atrás y de repente, la mujer escuchó un sonido sordo. Miró el espejo retrovisor y vio a una niña cayendo bajo el auto. «Dios mío», gritó la mujer y salió corriendo del auto. «Niña, ¿te duele algo? Perdóname, por favor, no te vi». «Ay, ay, me duele mucho».
Lloraba teatralmente y se retorcía Luisa, sentada en el suelo. Señora, me atropellaste con tu auto. Ay, me duele mucho. ¿Dónde te duele? La mujer intentaba palpar las piernas de la niña. Mientras tanto, Víctor ya corría lejos con su bolso en la mano. Espera, ahora mismo llamaré a una ambulancia. La mujer corrió hacia la puerta del conductor para sacar su teléfono del bolso, pero no lo encontró en el asiento delantero, se volvió, tampoco había nadie cerca del auto. La niña que había atropellado y a quien quería ayudar ya no estaba en su lugar. Satisfechos con el trabajo realizado, los chicos compraron golosinas, salchichas, pan y se dirigieron a su lugar en la orilla del lago. Se reían, contentos con su primera incursión exitosa. ¿Ves, Víctor? Todo está planeado hasta el más mínimo detalle, se jactaba Martín. Te lo dije, todo saldrá bien. La mujer resultó ser una verdadera adinerada. En su billetera había muchos billetes grandes, que los chicos gastaron en cualquier cosa durante toda una semana. Luisa se compró unos vaqueros, y Martín unos relojes con cronómetro. Víctor decidió guardar su parte, contribuyendo solo para la comida común. Tenía un sueño, encontrar a sus padres, y para lograrlo necesitaría dinero. Dentro de una semana iremos de nuevo al negocio, dijo Martín, mordiendo las salchichas con pan, asadas en la hoguera. A Víctor no le gustaba toda esta historia. Era un robo descarado, por el cual tarde o temprano podrían terminar en la cárcel. Él lo entendía, así que intentó convencer a sus amigos. Tal vez no deberíamos, es ilegal. El débil intento de Víctor de devolver la razón a Luisa y Martín provocó protestas. Luisa abrazó al adolescente por el cuello. Pero, ¿qué estás diciendo? Es fácil y simple, nadie lo sabrá, lo convencía ella a Víctor. Bueno, hagamos esto algunas veces más y luego dejaremos de hacerlo. De todos modos, pronto saldremos del hogar de niños. Víctor le gustaba a Luisa. La hermosa chica siempre encontraba la manera de persuadirlo para cualquier aventura. Cuando por primera vez se colaron por el agujero en la cerca, Víctor también se resistió. Nos buscarán, les decía a sus amigos. Oh, ¿a quién le importamos? Replicó Luisa. Vamos a pasear y luego volveremos, todos ya estarán durmiendo. Víctor no podía negarle nada a la chica. Así que resultó que, sin darse cuenta, Luisa lo había atrapado, manejaba los hilos y siempre conseguía lo que quería. Y ahora, mirándolo a los ojos, ella lo persuadía. Vamos, Víctor, todo nos salió bien la primera vez, así que funcionará esta vez también. Dudando, Víctor aceptó. En el día acordado, fueron al centro comercial, donde siempre había muchos autos estacionados. Identificaron a una mujer ricamente vestida. Mira, la mujer está llegando, señaló Martín. Está llena de joyas, seguro que tiene dinero. Los chicos tomaron sus posiciones y se escondieron. Cuando la mujer salió del centro comercial y se dirigió hacia el automóvil, Luisa se agachó detrás del parachoques trasero. Ahora la mujer encenderá el auto, comenzará a retroceder y golpeará a Luisa. Ella volverá a retorcerse y a hacerse pasar por víctima, mientras los chicos hacen su trabajo. De repente, alguien tiró de su sudadera con capucha y la arrastró hacia un lado. Vamos, acompáñame, retorciéndose, Luisa vio a Mr. Moros. Ya han jugado lo suficiente, es hora de asumir la responsabilidad, que parece que ustedes no tienen. El guardia la arrastraba fuera del estacionamiento. Maldita sea, ¿de dónde salió él? Maldijo Martín. Arruinó toda la operación, ¿de dónde sacaremos el dinero ahora? Y además, informará a la directora, nos mantendrán encerrados, no nos dejarán salir más. Los chicos miraron con frustración como el guardia arrastraba a la chica. Agarró fuertemente su brazo y caminaba en silencio. Luisa siguió a Mr. Moros, con la cabeza baja. Atrapada. ¿Quién lo hubiera pensado? El guardia llevó a Luisa a su cuarto, la sentó en una silla. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo ahí? Comenzó el interrogatorio. Nada, solo estaba sentada.
¿No tienes otro lugar para sentarte que debajo de los autos en el estacionamiento? Mr. Moros miraba atentamente a la chica. Entendía perfectamente lo que pasaba y veía cómo Martín y Víctor estaban detrás del árbol, pero decidió comenzar con Luisa. Y los chicos mismos vendrían a salvarla. El guardia estaba seguro de eso. Y así fue. No pasó ni una hora cuando alguien tocó la puerta de la oficina del guardia. «Bueno, entren, holgazanes», gritó Mr. Moros. «¿Así que finalmente decidieron pasar algún tiempo en la cárcel?» «Mr. Moros, no lo queríamos», comenzó a justificarse Martín. «Simplemente necesitamos dinero, nos alimentan mal en el hogar de niños, sabes cómo es, y nuestras cosas son viejas. Y por eso tienen que robar». «¿Y de dónde sacamos el dinero entonces?», protestó Luisa. «¿Han intentado trabajar? ¿Quién nos va a contratar?», se justificó Martín. «Incluso si van a lavar autos en la esquina o trabajar como cargadores en el mercado. Mírense, ya son grandes. ¿No les da vergüenza robar a mujeres pobres y débiles? ¿Encontraste a mujeres pobres? ¿Sabes cuánto dinero tienen?», comenzó Martín, pero se calló de inmediato, aplastado por la mirada penetrante de Mr. Moros. «No importa cuánto tengan, ese es su dinero, no el suyo. Si vuelvo a enterarme de lo que están haciendo, no les irá bien. Eso es todo, la conversación ha terminado», el guardia cortó. «Váyanse de aquí, holgazanes, y tú, Víctor, quédate». El chico miró sorprendido a Mr. Moros. Interesante, ¿qué quería este hombre de él? Ahora leerá un sermón, me enseñará a vivir correctamente, pensó Víctor. Mr. Moros guardó silencio mientras vertía té en 2 tazas. Sacó galletas del armario. «Toma, disfruta», ofreció el guardia. Víctor tomó titubeante una galleta del platillo. «Luisa y Martín son holgazanes», dijo Mr. Moros, «¿y tú por qué te involucraste en este asunto delictivo? ¿Qué te falta?». Víctor guardó silencio. «Entiende, arruinar tu vida para siempre es muy fácil, pero luego te arrepentirás. Te arrepentirás 1000 veces por una mala acción, pero será demasiado tarde. Sí, puede que te falte mucho en el hogar de niños, pero debes aspirar a algo mejor. Debes estudiar, luego conseguir un trabajo. Cuando termines tus estudios, te darán un apartamento como huérfano del Estado. Así comenzará tu vida independiente. Pero si terminas en la cárcel, perderás todo. No dejarás oportunidades para una buena vida. Quiero encontrar a mis padres», levantó la mirada hacia el guardia Víctor. Era su sueño ferviente. «No se puede vivir normalmente sin saber quién eres. Y yo no sé quién soy. Tal vez mis padres me están buscando toda mi vida, tal vez tengo hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, como los niños normales. Tal vez están sufriendo porque me perdí». Mr. Moros miraba pensativamente por la ventana. Le daba lástima el chico. No se parecía en absoluto a los niños que crecían en el orfanato. Después de muchos años de trabajo, había visto mucho, y cada vez más estaba convencido de que la genética influía en el futuro. Lo que estaba escrito en los genes no se podía cambiar, y ninguna educación, por más humanitaria que fuera, podría cambiar eso. Los niños ladrones se convertían en ladrones, eso sucedía a menudo. Pero no parecía que Víctor hubiera nacido en una familia de ladrones. Había algo en el que lo diferenciaba de los demás. «Ya te dije que encontrar tus raíces es prácticamente imposible», el guardia intentaba convencer a Víctor una vez más de que olvidara la búsqueda de sus padres. «Quiero contratar a un detective privado, por eso necesito dinero», compartió sus planes el chico. «¿Quieres contratar a un detective?». Mr. Moros miró atentamente al chico. «Y dime, amigo, ¿con qué información irás al detective? ¿Qué le dirás?». «Mi nombre es Víctor, apellido inventado, estoy buscando a unos padres de los que no sé nada. Ni siquiera sabes tu fecha de nacimiento real. Y que, los detectives privados pueden hacerlo todo», Víctor realmente creía en eso. «Pueden hacerlo todo», murmuró el guardia. «Está bien, ve, detective». Quedándose solo,
Mr. Moros pensaba cómo ayudar al chico y si era posible hacerlo sin tener ninguna información. Tenía un viejo amigo, con quien solían participar juntos en carreras de motos en su juventud. Luego, Fabio se unió al ejército y luego trabajó en la policía. Para cuando se jubiló, había llegado a ser teniente coronel, ahora lo llamaban Fabio Ortega, era una persona respetada, un buen investigador. Mr. Moros decidió firmemente recurrir a él, aunque no estaba en sus principios molestar a la gente y usar contactos. Simplemente quería ayudar al chico, tal vez algo se esclarecería en su caso. Fabio Ortega todavía vivía en el mismo lugar. En su jubilación tenía mucho tiempo libre. El teniente coronel de la policía se compró un bote y a menudo salía a pescar. Esta vez estaba revisando su aparejo, desenrollando la línea, revisando los flotadores, cuando sonaron a la puerta. En el umbral estaba su viejo amigo. Como solían competir en motocicletas en su juventud, ganando trofeos. Incluso los mencionaban en los periódicos. Pero luego Diego tuvo un accidente, pasó mucho tiempo en el hospital, y la comunicación gradualmente se desvaneció. Fabio Ortega se alegró mucho de ver a un invitado inesperado en la puerta de su apartamento. «Diego, ¿eres tú? No puedo creer mis ojos», exclamó, reconociendo a su amigo de inmediato. «Soy yo, no te has equivocado», sonrió Mr. Moros. «Entra pronto, querido, ¿por qué estamos parados en la puerta?», invitó Fabio Ortega al guardia. «¿Estás solo o con tu esposa?», preguntó Mr. Moros. «Sí, estoy solo, mi esposa murió hace 5 años, tenía cáncer, los médicos no pudieron salvarla. Al menos no sufrió mucho. Yo también estoy solo, mi vida personal no funcionó. No tengo esposa, pero tengo 40 hijos», compartió Mr. Moros. «¿Cómo es eso?». Su amigo no lo entendió. «Trabajo en un orfanato, todos ellos son como mis propios hijos. Me duele por los niños, así que paso tiempo con ellos en mi tiempo libre». Vaya, ¿quién iba a pensar que Diego se convertiría en padre de huérfanos?, se sorprendió Fabio Ortega. Los hombres fueron a la cocina. Fabio Ortega se apresuró, puso la tetera en la estufa, comenzó a sacar salchichas, queso y una botella de vodka del refrigerador. «Una reunión así, amigo, no se puede dejar pasar», dijo, riendo y sacando vasos del armario. Los hombres bebieron, picaron algo, Fabio Ortega sirvió más tragos. «No pregunto cómo me encontraste, Diego», dijo Fabio Ortega, mordisqueando un trozo de salchicha, «no he cambiado de domicilio». «Pero, ¿qué te trajo aquí?». «No puede ser que sea la melancolía o la nostalgia de los viejos tiempos». «Y eso también», dijo el guardia, levantando su vaso. «Por el encuentro». «Por el encuentro, me alegra mucho verte», respondió Fabio Ortega. «Mira, Fabio», comenzó una conversación seria Mr. Moros, «tengo un chico en el orfanato, Víctor. En resumen, su historia es muy extraña, incomprensible. Si otros niños que van al centro tienen al menos algún tipo de información, él no tiene nada. Este niño llegó del hospital de maternidad, allí llega un documento de renuncia al niño. Es decir, la madre y el padre renunciaron a criar a su hijo o hija. O otro caso, igual de común, cuando los padres son alcohólicos y no cuidan al niño, entonces lo retiran del hogar a través del tribunal. O cuando mueren el padre y la madre y el huérfano va al orfanato. Pero a este chico lo encontramos en la nieve en febrero, tenía 5 años. El retirado teniente coronel de la policía escuchaba atentamente a su amigo. Todavía no entendía a dónde iba con eso, pero intentaba captar el hilo lógico del relato. «¿Entiendes?», continuó Mr. Moros, «parece que lo dejaron ahí. Simplemente lo dejaron en esa fría noche de invierno en la puerta del orfanato, lo pusieron en la nieve, le dieron un juguete en la mano y lo dejaron. No son personas, son bestias», dijo Fabio Ortega sacudiendo la cabeza. «¿Cómo pueden abandonar a un niño pequeño en el frío?». «Ni lo menciones, cuando lo encontramos estaba congelado, ni siquiera podía hablar. Lo calentamos, lo lavamos, lo alimentamos. Ahora ya es un joven adulto. Pero la idea de quien lo dejó allí no lo deja en paz.
Sueña con encontrar a sus padres, ¿entiendes? Fabio Ortega sirvió vodka en los vasos, tomó el suyo y empujó otro hacia Mr. Moros. Entiendo, ¿quién no entendería? Cualquier persona quiere conocer sus raíces, y aquí hay una historia que eriza la piel. Ayuda, Palich, a encontrar alguna pista sobre el chico. Quiere contratar a un detective privado, incluso fue por eso que se metió en robar. Eso es muy malo, interrumpió Fabio Ortega levantando un dedo. Lo entiendo todo, lo detuviste a tiempo, lo atrapaste en flagrante. Creo que no volverá a hacerlo. El chico es bueno, puede lograr algo. Ni siquiera sé cómo puedo ayudar, reflexionó el retirado teniente coronel. ¿En qué año dices que llegó a ustedes? Mr. Moros mencionó la fecha exacta en que encontraron a Víctor en la nieve frente a la puerta del orfanato. Ese día quedó grabado en su memoria para siempre. Nunca había visto un trato tan brutal hacia un niño pequeño. Y si el niño hubiera muerto congelado, habrían encontrado un cadáver en lugar de un chico. Hagamos lo siguiente, propuso Fabio Ortega después de pensar un poco. Visitaré a mis colegas en la policía, interrogaré, tal vez alguien recuerde algo. En ese año todavía estaba en el departamento, pero no recuerdo nada sobre niños desaparecidos. Eso es lo que digo, dijo Mr. Moros. Averiguamos que nadie lo buscaba, nadie buscaba a este chico. Te lo prometo, Diego, dijo el viejo amigo, investigaré todo lo que pueda. No puede ser que no haya ninguna información sobre una persona en absoluto. Los amigos se quedaron un rato más, tomaron, charlaron sobre el pasado, compartieron noticias. Mr. Moros regresó al orfanato con esperanzas. Su amigo siempre había sido hombre de palabra, así que si prometió hacer todo lo posible para encontrar alguna información sobre Víctor y su familia, lo haría. Él entendía que Víctor no se calmaría hasta que todo estuviera claro, y podría arruinar su vida por eso. Por lo tanto, estaba decidido a ayudar a Víctor y esperaba sinceramente que su viejo amigo lo ayudara en eso. Unos días después, Fabio Ortega llamó a Mr. Moros. «Tengo algo de información, ¿puedes venir a verme?», preguntó. «Claro, puedo». Cuando los viejos amigos se encontraron, el teniente coronel retirado tenía copias de algunos documentos en sus manos. Los colocó cuidadosamente en una pila frente a él. Mr. Moros esperaba que Fabio Ortega comenzara a hablar. ¿Estaba intrigado por lo que el exdetective había descubierto? «La historia de tu Víctor es extraña», comenzó Fabio Ortega. En febrero de ese año, cuando encontraron a tu Víctor, encontraron el cuerpo de una mujer en el lago. Los pescadores lo sacaron al amanecer cuando llegaron al hoyo de hielo. No había ninguna posibilidad de identificar a la mujer, pero todo quedó claro cuando su esposo legal se presentó en la comisaría. Informó sobre su esposa desaparecida. El oficial de turno lo envió a casa y le dijo que desde la desaparición de su esposa no había pasado mucho tiempo. Y cuando encontraron a la mujer en el lago, inmediatamente recordaron a este hombre. Fue interrogado en ese momento, no estuve presente, pero mis colegas recordaron que no parecía muy afectado. Por supuesto, se convirtió en el principal sospechoso de asesinato. ¿Por qué asumieron que fue un asesinato?, preguntó el guardia, sin entender. Verás, el cuerpo tenía múltiples lesiones, golpes, dientes rotos, la cara estaba completamente desfigurada. Alguien la había golpeado fuertemente. Dado que la mujer estaba vestida con un bata de casa, inmediatamente pensaron en el esposo. Él, por supuesto, lo negó todo. En casa en ese momento estaban 3 niños pequeños, gemelas de 2 años y un niño de 5 años. Como descubrimos más tarde, el niño no era hijo biológico del hombre, se casó cuando la novia ya estaba embarazada. Los vecinos decían que últimamente la pareja peleaba frecuentemente, se escuchaban gritos, discusiones, llanto de los niños. Entonces, ¿el esposo mató a la mujer?, preguntó Mr. Moros. No es tan simple, dijo el teniente coronel. Él dijo que ella salió de casa por la noche, que cuando volvió del trabajo, encontró a los niños solos en el departamento. Estaba indignado de cómo pudo dejarlos sin supervisión. Dijo que pasó toda la noche cuidando a los niños, los acostó,
los tranquilizó cuando lloraban y llamaban a mamá. Interesante, dijo pensativo Mr. Moros. ¿Y por qué salió ella de casa en bata en pleno invierno? Eso es precisamente, continuó el viejo amigo. También encontraron una alfombra con rastros de sangre en el lago. Pero el hombre, quiero decir, el esposo de la mujer, no admitió que fuera la alfombra de su departamento. Dijo que la veía por primera vez. No encontramos testigos que pudieran demostrar lo contrario. Esta alfombra fue un obstáculo para la investigación. El hombre tenía una coartada bastante débil. Los niños no podían confirmar que el padre pasara toda la noche con ellos. Pero tampoco había motivos para afirmar lo contrario. No había rastros de sangre o pelea en la casa, todo estaba limpio, los niños estaban alimentados, vestidos limpiamente. Era un padre ejemplar, simplemente. Aquí, tal vez, la investigación no trabajó lo suficientemente a fondo, no cavó lo suficiente. Con el tiempo, el caso se cerró. ¿Y qué tiene que ver nuestro Víctor con esto?, preguntó el guardia, confundido. Tengo la sospecha de que el hijo mayor, ese niño de 5 años que estaba en el departamento junto con las gemelas, es tu Víctor. ¿Por qué crees eso? Comencé a investigar la vida posterior de esta familia. No se sabe mucho sobre ellos, pero algo hay. Después de la muerte de la esposa, el hombre comenzó a vivir con otra mujer. Según los vecinos, a menudo bebían. Aparentemente, no se preocupaban mucho por los niños, al menos casi nunca se los veía en la calle o en el patio con los niños. Pero a menudo los veían salir del mercado con vino. ¿Y qué tiene que ver Víctor en todo esto? Mr. Moros seguía sin entender nada. En su cabeza todavía no se estaba ensamblando el rompecabezas que arrojaría luz sobre la historia de cómo Víctor terminó en el orfanato. Después de graduarse de la escuela, las gemelas se fueron de la ciudad. No se sabe dónde están. Por supuesto, podríamos iniciar una búsqueda para encontrarlas, pero llevaría tiempo. Pero sobre el niño no se sabe absolutamente nada. Como si nunca hubiera existido, y uno podría pensar así, si no fuera por este caso penal. En él figuran 3 niños. Pero de hecho, solo se puede rastrear el destino de las hermanas. Parece que, comenzó a sospechar Mr. Moros, el hombre se deshizo de su esposa para vivir con otra mujer. El niño, no siendo su hijo biológico, no le importaba. ¿Decidió deshacerse de él y lo dejó en la puerta del orfanato en una noche fría? Así parece, estuvo de acuerdo el teniente coronel, pero no hay pruebas. Incluso si encontramos a las hermanas, no ayudarán en nada, eran demasiado pequeñas y probablemente ni siquiera saben que tenían un hermano mayor. ¿Qué tipo de monstruo tienes que ser para hacer algo así con un niño? Habría sido mejor si lo hubiera llevado al orfanato, lo hubiera entregado, hubiera escrito que renunciaba a él. ¿Por qué dejar al niño al frío? ¿Acaso no conoces nuestro sistema?, dijo el viejo amigo. Si hubiera actuado como dices, podrían haberle quitado la custodia de los niños, incluso de sus hijas gemelas. Y para el hombre, al parecer, sus hijas eran importantes. ¿Puedes averiguar cómo encontrar a este hombre? ¿Está vivo?, preguntó Mr. Moros. Ya lo descubrí, dijo solemnemente el teniente coronel. Está vivo, pero no está muy bien de salud, no trabaja en ninguna parte, pero siempre encuentra algo para beber. Un alcohólico, ¿verdad? Sí, respondió el viejo amigo, entregándole a su amigo una copia del expediente criminal con los datos del hombre que posiblemente mató a su esposa y dejó a un niño en la puerta del orfanato en una noche fría de febrero. Gracias, amigo, te estaré agradecido por siempre, estrechó la mano del viejo amigo Mr. Moros. Regresó al orfanato sumido en pensamientos pesados. ¿Cuánto debió haber pasado Víctor en sus primeros 5 años de vida? A esa edad, los niños ya entienden mucho, y si el padrastro golpeaba a su madre frente al niño, el niño no podía no verlo. Y si realmente él mató a la esposa y Víctor lo vio, tal vez por eso el padrastro decidió deshacerse del hijastro. Sin embargo, la memoria infantil es selectiva. A veces el cerebro bloquea la información que el niño no quiere recordar, como si le negara el acceso a ella. A pesar de todo, Mr. Moros logró descubrir algo,
pero, ¿qué hacer con ese conocimiento? Víctor todavía es un adolescente, no puede analizar la información con frialdad. El guardia decidió no decirle nada a Víctor por ahora. El tiempo lo mostrará todo y pondrá todo en su lugar. Ha llegado el momento de salir del hogar de acogida. Hace 2 años que Víctor esperaba este día. Luisa y Martín estudiaban en instituciones especiales, eran mayores y dejaron el hogar de acogida antes que Víctor. A veces los amigos se encontraban, paseaban por la ciudad, pero ya no planeaban robar a mujeres en autos. Luisa estaba completamente inmersa en sus estudios de costura. Ella presumía ante Víctor de las nuevas prendas que diseñaba y cosía. «Mira qué vestido nuevo tengo», decía, dando vueltas alrededor del chico. «¿Crees que lo compré en el mercado?», preguntaba a él. «¿O en el centro comercial?». «Y no adivinaste». «Lo hice yo misma», decía Luisa con orgullo. «Vaya, eres toda una diseñadora, está hermoso», decía Víctor, observando la hermosa figura de la chica en su atuendo renovado. Martín estaba estudiando para ser soldador. «Cuando termine, me iré al norte», compartía sus planes para el futuro con Víctor. «Trabajaré en turnos, dicen que pagan bien. El gobierno aún no me ha dado un departamento. Si tengo suerte, ganaré mi propio lugar. Los soldadores son necesarios en todas partes y tienen un buen salario». Ese día, Víctor, al igual que otros niños de su edad, recibió su certificado. La directora del hogar de acogida, como es tradición, llamaba uno por uno a los niños a su oficina, sacaba sus expedientes personales, contaba lo que se sabía sobre su origen, sus padres, cómo llegaron al hogar de acogida. Solo a Víctor no lo llamaron, y él esperaba junto a la puerta, esperando escuchar su apellido. Cuando la directora salió de la oficina, él la miró inquisitivamente. «¿Por qué me miras así, Díaz?». Ella abrazó al chico por los hombros. «Ya sabes que no sabemos nada sobre tu familia. Durante todos estos años, nadie te ha buscado. Mi consejo para ti, Víctor, es que comiences una nueva vida, como si nada hubiera pasado». «Pero no soy un extraterrestre que apareció repentinamente en la Tierra», el chico replicó. «¿Alguien me dio a luz?». «Es cierto, pero ¿quién? No lo sabemos, aunque lo intentamos averiguar». La directora caminaba por el pasillo mientras Víctor la observaba. Antes pensaba que los adultos le ocultaban algún terrible secreto, alguna información que podría dañarlo según su opinión. Pero ahora entendía que nadie sabía nada sobre él. Víctor pasará este verano en el hogar de acogida. Lo dejará solo cuando vaya a estudiar a algún lugar. ¿A dónde exactamente? Aún no ha decidido. El chico estaba sentado en el columpio, con las piernas dobladas. El viejo columpio chirriaba ligeramente, y ese chirrido sugería diferentes pensamientos. La voz de Mr. Moros sacó a Víctor de su ensimismamiento. Víctor, vamos a hablar», llamó el guardia. El chico se levantó del columpio y fue hacia la voz del hombre. La habitación del guardia estaba en penumbra, un rayo tenue se filtraba a través del vidrio polvoriento. No se escuchaban voces de niños desde la puerta. Mr. Moros le sugirió a Víctor sentarse y él mismo se sentó frente a él. Llevaba días pensando cómo iniciar una difícil conversación con el chico. El guardia estaba seguro de que era hora de contarle al niño sobre el extraño caso criminal contado por el teniente coronel. Era muy sospechoso y bien podría estar relacionado con el destino de Víctor. «¿Sabes?», comenzó la conversación Mr. Moros, «me enteré recientemente de una historia. Solo escucha y luego decides si la necesitas o no». Mr. Moros le contó al chico la historia de una familia con 3 hijos, sobre el cadáver de una mujer encontrado en un hoyo en el hielo, sobre los niños que al principio eran 3, pero el mayor desapareció sin dejar rastro. El chico escuchaba en silencio. De repente, imágenes borrosas comenzaron a surgir en su memoria. Como si estuvieran almacenadas en algún rincón de su cerebro y salieran una tras otra de las profundidades de su memoria. Aquí están 2 niñas pequeñas, envueltas en pañales, llorando. Aquí está una mujer a la que un hombre está golpeando. Aquí está un niño pequeño, que, aterrorizado, observa los golpes desde detrás del marco de la puerta.
Todo esto no le sucedió a él, pero ¿de dónde vienen estas visiones extrañas? Mr. Moros, ¿crees que esta es mi familia? Preguntó el chico cuando el guardia terminó su historia. Muy bien podría ser, Víctor, respondió el hombre. Sabes, en esta historia, lo que más nos desconcertó a mí y a mi amigo de la policía es que el chico desapareció. Se sabe sobre las niñas que terminaron la escuela, dejaron a su padre, pero lo que sucedió con el niño, nadie lo sabe. Además, el tiempo coincide. Toda esa historia también ocurrió en febrero de ese año, cuando te encontramos en la puerta del hogar de acogida. ¿Y sabes dónde encontrar a ese hombre? Víctor decidió que debía averiguarlo por sí mismo. Lo sé, Víctor, respondió Mr. Moros, solo piénsalo bien 100 veces, ¿realmente lo necesitas? Estoy seguro de que sí. Al día siguiente, Víctor se fue a la ciudad. En el bolsillo de su camisa estaba el codiciado papel con la dirección. El chico esperaba que al llegar allí, recordaría algo. Tal vez entonces entendería qué había sucedido con su familia y por qué terminó en el hogar de acogida. Subiendo al tercer piso, llamó a la puerta desgastada. Nadie abrió. Víctor empujó la puerta y se abrió. Dudando, entró en el apartamento. «Hola», gritó. ¿Hay alguien en casa? En el silencio, Víctor pasó junto a la cocina, miró dentro, abriendo ligeramente la puerta. Sobre la mesa había una botella de vodka abierta, las migajas de pan estaban esparcidas, la sal se había derramado del salero de madera. En el suelo yacían botellas vacías, todo estaba sucio, ni siquiera había cortinas en las ventanas. El chico siguió por el pasillo. En la gran habitación, un hombre estaba acostado en el sofá. Estaba sin afeitar, vestido con ropa sucia y desordenada, y estaba dormido. «Oye»,